ya empiezo a conocer gente, pero no conocía mucha gente. Entonces me dice el camarada Moreno, tú te vas a apuntar, tú y Ricardo Fariña se vais a apuntar a la JAE. Porque en la JAE conoceréis todo el movimiento de Durango. Como no conocíamos a nadie, no podíamos hablar con nadie, pues efectivamente nos apuntamos a la JAE para trabajar. Como éramos de afuera, así un poquito así, un nivel de cultura como el mío, un poquito bajo, así, pasaba desapercibido. Don Francisco Grande, don Francisco el Pequeño, Burrones, ya requería Burrones, Serayeta del Bar, Sí. Santón, Sí, Antón. estaba GUE, había un montón de gente allí. Claro, nosotros estábamos allí, pero Viendo. ¿no? Conociendo el parcán, y fuimos conociendo gente, ya, estaba allí Ercilla, y íbamos conociendo gente, y nosotros como éramos gente de afuera, así pues no, pasamos despercibidos, ¿no? Entonces, nosotros el trabajo era repartir los sobres que daban para levantar la casa esa de los curas, donde está el cine. La estaban haciendo. Hasta Loa, sí. Esa Loa. Y luego a recogerlo. Bueno, pues hay unas votaciones para sacar una directiva, donde los jesuitas, y más o menos salimos elegidos. Para trabajar. Entonces, le decimos a Moreno, bien. Había pasado un tiempo y queríamos saber los libros. Ya íbamos cogiendo fuerza, ya conociendo el percal, y íbamos a ver los libros, a quién se les regaba, a quién se le daba el dinero, se recogía. Que por cierto nunca llegamos a verlo. Nunca llegamos a verlo. Entonces ya he visto de que no, nuestra labor no era nada más que una tapadera. Pues ya lo dejamos, ¿no? Dejamos de ir ya, y entonces ya empezamos a trabajar.